Bueno, decía que José Vasconcelos decía al mismo tiempo que nuestra emancipación fue forzada por los enemigos del exterior. Ni estábamos preparados para ella ni la deseábamos. Y bueno, y luego dice, México, los diversos intentos de rebelión contra España, instigados por todos los, todos por los agentes de Inglaterra y Estados Unidos, fracasaron de la manera más rotunda. ¿A qué se refiere? Miren, porque dice al mismo tiempo que sí influyó, pero que fracasaron. Bueno, sí influyeron, pero fracasaron en este sentido. Miren, vamos a ver, aquí está. Vamos a verlo con detalle, lo que dice antes, pero nada más quiero que quede claro por qué dice esas dos oraciones, esos dos enunciados que parecen contradictorios. Miren, dice, sin saberlo, aquí voy a poner la pluma desvanecente, aquí, en esta parte. Sin saberlo, todos los promotores, dice, de la independencia hispanoamericana, generaliza, en general, para lo que es América. Trabajaron para Inglaterra o trabajaron para los Estados Unidos, cualquiera de los dos. O para Inglaterra, dice José Vasconcelos, o para Estados Unidos. En México debe haberse comprendido el peligro, debe haberse sentido de un modo instintivo. Dice, por eso la masa del pueblo no simpatizó con el movimiento insurgente. Bueno, al principio no simpatizaron. Y los espíritus más claros se abstuvieron de apoyarla. Ahí está. Entonces, a esto se refiere, de que fracasaron en el sentido, sobre todo, de que la población misma de acá no apoyó al principio, el movimiento independentista. A eso se refiere, que no se dejaron influir todos. Fue una fracción que más tarde jaló a todos. Bueno, al suficiente número, ¿no? Para hacer el conflicto, la guerra. Luego dice, espérenme, viene una compañera, nada más porque esto es importante, porque en la sesión pasada me quedé con que me contradije, pero no es así. Bueno, o que se contradecían las ideas, pero no. Bueno, ya entró. Bueno, entonces, como estaba diciendo, la, lo que decía José Vasconcelos decía que sí influyeron potencias extranjeras, pero que fracasaron, en el sentido de que, como dije ahorita, la población al principio no apoyó al movimiento independentista, no los apoyaba al principio. Ya después, por los ánimos, quizás los sentimientos se unieron, ¿no? Y esto es lo más importante, a esto se refiere José Vasconcelos, dice, aquí donde estoy rayando, dice, la idea de que la independencia tendiera a restablecer los poderes del indígena no fue idea de indígenas. A esto se refiere, no logró que la mayoría de los indígenas apoyaran esos ideales, el movimiento. Dice, la emancipación ya se ha dicho hasta el cansancio. No la idearon ni la consumaron los indios. Bueno, al parecer no es un término ofensivo. Lo usa José Vasconcelos y lo usa otros escritores mismo de izquierda, que son los que denostan, ¿no? Esos términos, pero mismo ellos lo ocupan. Entonces, es que miren, lo que pasa es que cuando uno estudia verdaderamente, hace análisis ya sea de hechos históricos o científicos de ciencia, uno ve los hechos y debe decir las palabras que se aplican, ¿no? No importa que suenan ofensivos ya eso es un sentimiento que pues las ideologías meten. Pero si uno mete sentimientos a todo, uno no puede hacer análisis científico, análisis histórico. No puede. Hay que ver los hechos tal como son, sin ideales, sin sentimientos. Digo, eso no implica que uno no tenga humanidad, que uno ¿cómo se dice? No desarrolle una conciencia, civil, humana. No, eso no implica eso, sino que hay que analizar los hechos tal como sucedieron, sin ponerle sentimientos para poder así encontrar la verdad. ¿Sí se entiende? Entonces, y no quiere decir que uno no tenga, sentimientos o humanidad, ¿no? Que uno no vea, ¿no? Los crímenes, ¿no? No, uno los puede ver incluso de una mejor manera,
siempre viendo los hechos tal como sucedieron. Bueno, entonces, es lo que dice José Vasconcelos, que la independencia, tanto de México, bueno, porque el libro es de México, pero también se aplica a los demás países de América, sobre América del Sur me refiero. Cuando digo América, ahorita excluyo a Estados Unidos, ¿sí? A Estados Unidos, no, no lo incluyo. Sí, esa parte fue a otra, aquí como va a decir más adelante José Vasconcelos, fue otro asunto distinto. Sí, fue una independencia, pero realmente fue distinta a lo que fueron los demás países de América. Entonces, vamos a seguir. Dice que, bueno, no la idearon los nativos, los indios. No, no fue su idea la independencia. La idea de soliviantar a los indios aparece en los caudillos de la emancipación, que no encontraron ambiente para sus planes entre las clases cultas. Recurrieron al árbitro arbitrio, perdón, disculpen, al arbitrio peligroso de iniciar una guerra de castas, ya que no les era posible llevar adelante una guerra de emancipación. Imagínense, creo por eso incluso vivimos igual. Digo, de que la gente de pueblos se deja llevar por un líder. Entonces, si hacen bloqueos carreteros, etcétera, ¿no? Digo, una manifestación, una marcha está bien, es completamente legal, es completamente aceptable, pero ya un bloqueo carretero, pues eso sí, ya no. Entonces, creo que más o menos eso fue lo que pasó, bueno, según José Vasconcelos, de eso podemos como que derivar, ¿no? Que al principio, pues no era idea de los indios, pero ya después se dejaron, bueno, de los indígenas, y ya después se dejaron, pues bueno, ya se unieron, pero ya que estaba el movimiento, se dejaron llevar quizás por el sentimiento, etcétera. Pero al principio, pues, no fue su idea, ni siquiera la concibieron, bueno, según José Vasconcelos. Bueno, entonces, bueno, y aquí agrega que también esto sucedió en Colombia y pues en todos los demás países de América. Como he dicho, excluyo a Estados Unidos, fue otro asunto, lo de Estados Unidos. Bueno, dice, fue pues un crimen. Aquí, vamos ahora acá, espérame. Ahí está, aquí vamos, aquí. Fue pues un crimen el hecho de lanzar a los de abajo contra los de arriba, sin plan alguno de mejoramiento social. Ay, casi miren, esto se puede aplicar a la época actual. Realmente, creo que sí, no hemos avanzado. Creo por eso, así no avanzamos, porque desde los inicios, creo que como que no nos pudimos, la población mexicana, como que no supo qué quería, creo por eso. Los jalaron a una intervención, a una influencia extranjera, como estamos viendo. Bueno, esta hipótesis, ¿no? De una intervención extranjera, de una influencia más que nada extranjera. Entonces, y tan solo para tener soldados. En realidad, la idea de poner al indio al frente del movimiento insurreccional fue una idea inglesa. Ahí está, miren. José Vasconcelos coincide, bueno, más o menos coincide con este libro, este otro libro que les estoy poniendo. Este, y es del 2010 este otro libro. Imagínense, 80 años después, bueno, más o menos, de este libro de José Vasconcelos a este otro, y están diciendo ideas parecidas. No sé si se cortó, si se oyó bien. Les decía que estos dos libros tienen un periodo de diferencia de 80 años o menos, bueno, 70 a lo mucho. Y coinciden en esta idea de que fue una idea inglesa, una intervención de Inglaterra y también de Estados Unidos, como vamos a ver más adelante. No digo que aquí era todo igual un paraíso terrenal en la colonia. También había excesos, había abusos, pues casi como actualmente. Entonces, pero no fue así como que algo extremo, no fue una así como nos lo ponen en la secundaria o en una documental actual, moderno. No era así una opresión extrema como para que quisieran, ¿no? La independencia. Había excesos, pero casi como los que vivimos ahora, o quizás menos. Y de hecho, lo que me faltó, ojalá lo pueda poner en la tercera sesión, son algunas de las leyes que se pusieron en Nueva España en la época colonial. Y una de esas leyes es que el salario pagado debía ser semanal y sin falta y en efectivo, no en especie. Sí, especie significa que te den cosas, pero eso decía, era una ley de España, de Nueva España, de la época colonial, que el pago debía ser
a todos, a todas las personas sin distinción. Esto inspirado por la Iglesia Católica, porque los frailes que vinieron inspiraron a esas leyes, que no había que hacer distinción. Lo que es el obispo, o fraile, Francisco de Vitoria, introdujo lo que es el derecho de gentes. Fundadora del derecho internacional. Él fue sí, un religioso, este, fraile, me parece, católico, que veía eso, que no había que hacer distinción entre los nativos de aquí y los españoles, o los mestizos, ya que se mezclaron, ya que hubo esa unión, que no había que hacer distinción entre, indígena, mestizo, criollo, los españoles que nacieron acá, este, y nadie. Entonces sí, introdujo esto del derecho de gentes, fundadora del derecho internacional. Incluso la ONU tiene un monumento a Francisco de Vitoria, un busto, sí, un monumento, digamos. Es un busto, una figura tamaño humana, nada más del pecho para arriba, con la cabeza, de Francisco de Vitoria. Es un homenaje que le hicieron, diciendo que fue el fundador del derecho internacional. Esto sí, anótenlo, esto sí es importante. Esto, bueno, todo es importante lo que vemos, sino que esto, pues, es también algo un hecho que todos aceptan, todos. A ver, copien esto. Ah, aquí, perdón, aquí voy a agregar, durante la época colonial. Entonces, sí, no se vivía así una opresión extrema, como dicen, ¿no? Muchos autores. Bueno, dirán que por qué entonces, si es como una especie de democracia, si la mayoría lo dice, entonces es verdad. No, pues no, esto, pues ya vimos que es una influencia extranjera. Entonces, sí, sí, bien pueden recibir dinero por escribir la historia como quieren, ¿no? Ciertas personas, cierto grupo, ¿no? Que quiere hacer a un lado o denostar, ¿no? A una parte, a un personaje de la historia o a un sector, ¿no? Como en este caso España. No digo que fueron angelitos, también hubo excesos, que de hecho, también es un hecho que los frailes, los que vinieron, siempre denunciaron cuando había excesos, cuando había opresión. Fue por eso que Francisco de Vitoria hizo esto, porque sí había excesos, este, una cierta, pues sí, esclavitud, y ya fue que introdujo esto. Y sí, la reina, Isabel la Católica, antes de morir, encargó en su testamento que se tratara bien a los indígenas, que se les educara, se les evangelizara y se les tratara bien. Bueno, eso lo pueden buscar en internet, eso está escrito, que fue su testamento. Así le dicen, ¿eh? Isabel la Católica. No es que yo diga así, así le dicen. Así se le conoce históricamente. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe, ninguna duda. Todo entendido. Bueno. Entonces, vamos a seguir. Si tienen comentarios, digan, ¿eh? No importa que me interrumpa. Entonces, aquí viene la carta. Es mucho, mucho. No me voy a leer todo, nada más voy a leer las partes más, importantes. Bueno, a mi parecer, más importantes. Y aquí viene, bueno, detalles, ¿no? De un poco, no todo, pero sí detalles de de esta expedición, ¿no? Que empezarían a planear, ¿no?
espérame, perdí la página. Espérame, nada más voy a parar tantito la grabación. Bueno, entonces, como decía, nadie niega, no, yo no denosto a los padres de la patria. Nada más digo que, pues sí, hay que aceptar que tuvieron una cierta influencia extranjera o un apoyo, sobre todo en el caso, como vamos a ver, de los de América del Sur. Este, y ¿qué más les había dicho? Y que sí, que es obviamente, nadie niega que es bueno ser independiente, ser una nación aparte. Ni José Vasconcelos lo niega. Lo que dice él es que no era el momento, no era el momento propicio, no había llegado la madurez. Eso es lo que dice José Vasconcelos y lo que dice más adelante. El momento fue equivocado, el tiempo en que sucedió. Y fue equivocado y porque fue influenciado por, como ya dije, o ya estamos viendo Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, entonces seguimos con esta carta de el teniente general, Thomas Maitland, al primer ministro William Pitt. Es una carta, como ya dije, muy extensa por el calibre del asunto, de la expedición esta. Entonces, en esta parte dice, es razonable imaginar que, si bien nosotros, se refiere a los ingleses, al Reino Unido, desde nuestro superior conocimiento y habilidad, podemos sentirnos capaces de llevar a cabo una operación en el oeste de Sudamérica. Aquí porque, bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué empieza en Sudamérica? Y sí, Argentina su independencia inició en mayo de 1810. Y después, de ahí vino Chile. Y después nosotros, en septiembre. Entonces sí, efectivamente, primero inició en Sudamérica. Bueno, entonces dice, la ignorancia y el prejuicio de los españoles los inducirán a suponer que semejante esfuerzo es impracticable. Bueno, como dije antes de seguir, la clase, hace dos clases, les dije, ¿no? Que en ese entonces España y el Reino Unido eran las potencias que se conflictuaban, ¿no? Que entraban en conflicto. Como hoy es Rusia y Estados Unidos, en ese entonces era Inglaterra y España. Así hay que entenderlo, por eso es que hay estos conflictos. Incluso miren, esta idea, antes, voy a hacer un paréntesis, esta idea de debilitar a una nación, a un enemigo, digamos, a una nación enemiga, causándole un conflicto en otro lado. Bueno, en este caso eran colonias de España, sí, pero causándole un conflicto en un país vecino, digamos, es una idea que se sigue aplicando en la actualidad. Dicen analistas como Alfredo Jalife, mexicano, y otros analistas que pueden buscar bien en internet, si hacen una búsqueda extensa y, y comparan las opiniones, que sí, que Estados Unidos lo que está haciendo en Ucrania es debilitar a Rusia. Bueno, es su objetivo, ya es otra cosa si lo logran. Le crean un conflicto a Rusia en un país vecino, como es Ucrania. Entonces, para debilitarlo políticamente y militarmente, agotarlo en recursos, agotarlo así militarmente. Entonces, para ir y también a la población, que según esperan Estados Unidos, se subleve al presidente, ¿no? De Rusia. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos en Ucrania. No digo que Rusia también sea un angelito, no, también tiene cola que le pisen. Como he dicho, la historia no es de buenos y malos, no lo es de intereses. Intereses que en ocasiones benefician a una nación, en otras ocasiones la perjudican, etcétera. Entonces, la historia nunca, ni las noticias, nunca es de buenos ni malos, de los villanos y los héroes, no. ¿Sí? Eso no. Bueno, entonces, esa idea, bueno, como les digo, ya es una idea del Reino Unido, que siempre ¿cómo se dice? La ha llevado a cabo, la llevó a cabo, como vemos aquí en las independencias, y la sigue llevando a cabo. Bueno, ¿y por qué Inglaterra? Porque Inglaterra es su hermano de Estados Unidos, hacen todo juntos. Entonces, lo que casi, Inglaterra como que hace el plan, también Estados Unidos tiene sus instituciones de planeación, pero se ayuda mucho lo que es el Reino Unido. Y ya, ejecuta ese plan, ¿no? Para influir en un país, ¿no? Entonces sí, es más o menos lo que está sucediendo en el conflicto de Ucrania. Bueno, entonces,
confiando, bueno, seguimos ahora en la independencia, ahora ajá, en 200 años atrás. Bueno, ahora confiando en la supuesta fuerza de su situación local y no obstante el recelo que nuestras operaciones en el este puedan provocar, ellos se sentirán aún capaces de mantenerse firme en las más ricas posesiones al oeste. Por lo tanto, yo concibo que, bueno, seguimos con la carta del general inglés, con vistas a un impacto sobre el conjunto de las posesiones españolas en Sudamérica, nada sustancial puede lograrse sin atacar a ambos lados, aproximadamente al mismo tiempo. Sí, en el 1810, fue cuando sucedieron todas las independencias. Realmente es lo que dice, aproximadamente al mismo tiempo, con un plan y una coordinación tales que nos permitan reducirlos por la fuerza y, si fuera necesario, en todas sus inmensas posesiones sobre el Océano Pacífico. Vamos a ver. Dice en el este, como ya lo indicaban en mi anterior escrito, yo humildemente he concebido un ataque sobre Buenos Aires, lo que es Argentina, ahora Argentina, que para darle una alta probabilidad de éxito se realizaría con 4.000 efectivos de infantería, 1.500 de caballería desmontada y una proporción de artillería. Vamos a ver. Aquí hay una parte importante que yo quería mostrar. Todo es importante, todo, pero hay partes que, bueno, como que resumen, ¿no? Resumen bueno, aquí ya habla de que sí, el Perú quedaría inmediatamente expuesto. Bueno, habla toda esta planeación, ¿no? Bueno, es muy extensa. Aquí de tanto, perdí lo que quería, la otra cosa que les quería mostrar. Miren, aquí más adelante, ahorita perdí la parte, habla de que, este, necesitaban primero cortar dos suministros. El suministro de carne de las Pampas, una región de Argentina, que era como el alimento, el granero de la Nueva España. Producían mucho alimento ahí. Tenían que cortar ese suministro para que, pues sí, precisamente cortar el suministro de alimentos. Y también tenían que cortar el suministro del azogue. Espérame, ¿era el azogue o que era planta? Espérame. Ah, no, disculpen, azogue es mercurio. No, no, de una planta medicinal que le ayudaba a los mineros a limpiar sus cuerpos. Ahorita se me fue el nombre de la planta, pero era una planta medicinal que limpiaba los cuerpos de los mineros. Y así, pues sí, para que no murieran. Entonces era cortar esos dos suministros para que así, tanto el suministro de alimentos ya quedara cortado y también las riquezas de la Nueva España, la minería, la extracción de minerales. Esos eran dos puntos fundamentales. Atacar las minas, atacando a los mineros, miren, no atacando en sí la mina, sino a los mineros, cortando ese suministro de plantas medicinales que les permitía limpiar sus cuerpos. Entonces, por aquí lo debe mencionar porque lo leí, nada más que lo perdí. Bueno, entonces, pero sí, sí lo dice. Bueno, entonces la carne de las pampas, por aquí debe decir. Por eso habla de Buenos Aires. Y por eso inició ahí, en Buenos Aires, en todo lo que es Sudamérica. Bueno, a ver si la próxima clase ya se los tengo. Pero sí, ese era el plan. Cortar alimentos, cortar la medicina y así después ya influir de manera militar, ¿no? Con las independencias. Entonces, ven, es un plan muy bien elaborado. Los ingleses son expertos en hacer este tipo de planes. Recordemos que Inglaterra tenía demasiadas colonias, más que España. Toda África estaba bajo el dominio inglés. Australia, la India, Estados Unidos, lo que es ahora Estados Unidos, Canadá, tenía, casi era dueña del mundo, casi. Entonces sí, y por eso era experta en esto de la política internacional y sabía planear, hacer planes. Tiene esa visión imperial, algunos le llaman.
Por eso es que es experta el Reino Unido de, bueno, Inglaterra, de hacer este tipo de planificación. Bueno, ¿dudas, comentarios? No, profe, ningún comentario. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Vamos pues a, ya faltan 7 minutos. Bueno, vamos a seguir viendo lo que menciona José Vasconcelos. ¿Cuál es la diferencia entre las independencias de América con con la que vivía Estados Unidos? Miren, pues son sustancialmente muy distintas. Miren, aquí efectivamente la independencia, muchos dicen que la independencia de Estados Unidos contagió a los demás. Vamos a ver, aquí dice, aquí está. Se ha hablado, aquí voy a poner la pluma desvaneciente. Aquí está, aquí. Se ha hablado mucho de que el ejemplo de la Revolución Norteamericana de Estados Unidos electrizó a los pueblos de América deseosos de emanciparse. No cabe duda que los diversos agentes de la propaganda inglesa aprovecharon este ejemplo para desintegrar el mundo hispánico. Pero pero a poco que se examine el movimiento americano, se le encuentra unas diferencias fundamentales con lo nuestro. Vamos a ver qué diferencias. En los Estados Unidos, bueno, por un contexto histórico, esto a veces ya lo doy por hecho porque como se menciona siempre en las películas, en las series, Estados Unidos se independizó, ¿no? Era colonia inglesa. Entonces, logró su independencia, bueno, del Reino Unido. Y eran las 13 colonias inglesas, ¿se acuerdan? Entonces, no sé si se los hicieron ver en historia, las colonias inglesas, ¿no? Y ya se independizaron e hicieron lo que es hoy Estados Unidos. ¿Sí se entiende? Ujú. Bueno. Entonces, pero fue muy distinto, miren. En los Estados Unidos, bueno, y lo que es los padres, ¿no? De allá, George Washington, todos ellos, ¿no? Los que oyen siempre en las películas. Jefferson y todos, ¿no? Dice, en los Estados Unidos y en los programas, ¿no? De History, ¿no? De esos como el precio de la historia y todos ellos, ¿no? Casi uno ya sabe la historia de Estados Unidos. Bueno, entonces, en los Estados Unidos nunca se dio al movimiento independiente el sentido de una guerra de castas, es decir, el sentido de una guerra de los indígenas contra los ocupantes, digamos, los europeos, ¿no? Nunca se dio ese sentido. Para que Morelos, por ejemplo, fuese comparable a Washington, es decir, al padre de Estados Unidos, George Washington, habría que suponer que Washington se hubiese puesto a reclutar negros y mulatos para matar ingleses. Al contrario, Washington se desentendió bueno, de negros y mulatos y reclutó ingleses de América, norteamericanos que no cometieron la locura de ponerse a matar a sus propios hermanos, tíos, parientes. Imagínense, ellos tenían bien la idea. Digo yo, Estados Unidos siempre ha tenido una idea de intervenir en los países, pero al menos para sentirse como nación, sabía que tenían ascendencia inglesa, que eran parte de sus hermanos, tíos, parientes. Bueno, lo que le faltó a Estados Unidos fue unirse con los nativos, eso sí les faltó. Si se hubieran unido con los nativos, creo que no serían tan sanguinarios, porque sí, la verdad sí. Y pues ya sabemos, ¿no? Estados Unidos interviene en lo que es México y en todos los países, ¿no? Irak, Siria, Ucrania, como ya dije. Puta, y no, bueno, no, perdón, disculpen. No, no acabaría de la lista. Bueno. Curiosamente, nada más como comentario, una noticia que leí decía que en toda su historia como nación, desde que se independizó de Estados Unidos durante creo que decía, Estados Unidos tiene 200, a ver, espérame, como digamos 230 años de ser nación desde su independencia. Y de esos 230 años, 210 años ha estado involucrado en guerras. Es decir, casi toda su existencia ha estado involucrado en guerras. Entonces, sí, así hablamos de lo que es, ¿no? Bueno, entonces, vamos a seguir. Dice, solo porque habían nacido en Inglaterra. Bueno, sí, aquí habíamos hablado de que sí, no se cometió la locura, ¿no? De matar a los que habían nacido de Inglaterra.
como la independencia, ¿no? De matar a los que habían nacido en España. Entonces, eso sí, no lo cometieron. Vamos a ver. Dice todo lo contrario. Cada personaje de la Revolución norteamericana tenía a orgullo su ascendencia inglesa. Miren, algo que faltó aquí. Y buscaba un mejoramiento, un perfeccionamiento de lo inglés. Bueno, eso sí, ya quizás no es tan bueno, pero sí, fue su ideal, ¿no? De Estados Unidos, de su independencia. Tal debió ser el sentido de nuestra propia emancipación, convertir a la Nueva España en una España mejor que la de la península, pero con su sangre y con nuestra sangre. Ahí está, con ambos, prehispánico y europeo. Digo, prehispánico y español, ambos. Todo el desastre mexicano posterior se explica por la ciega, la criminal, bueno, ella ya lo nombra así, ¿no? A al cura Hidalgo. Bueno, es ya opinión personal, pero bueno. Pero sí, hay una diferencia. Lo que sí es un hecho es que hay una diferencia sustancial en lo que fue la independencia de Estados Unidos con la de México. Y bueno, y toda América. Luego sigue diciendo, ni a Washington, ni a Hamilton, ni a Jefferson, los padres de allá de Estados Unidos, a ninguno de los padres de la independencia yanqui les pasó por la cabeza la idea absurda de que un pie roja, bueno, es opinión de José Vasconcelos, debía ser el presidente, o que los negros debían ocupar los puestos desempeñados. Lo que nosotros debimos hacer, según José Vasconcelos, es declarar que todos los españoles residentes en México debían ser tratados como mexicanos. Ahí está. Es decir, sí, nosotros de que sí, todos los debíamos tener puestos, ¿no? Todos los indígenas, pero también los españoles que debían ser tratados como mexicanos. Ahí está, es lo que nos faltó a nosotros. Y creo por eso hasta hoy en día, este, pues sí, desde la independencia México no ha estado estable. El único periodo más o menos estable fue el porfiriato, pero ya de ahí nunca, todo el tiempo deudas, conflictos y hasta hoy en día no, pues sí, desde la independencia casi no ha habido una estabilidad para México. Este, bueno, ha habido periodos de calma, no lo niego, pero sí, ha habido, nunca como que se ha encontrado, ¿no? Como una verdadera nacionalidad mexicana, que por eso, hasta ahora